Gracias. Tiene la palabra asambleísta Cristian Viteri. Gracias, presidenta. Yo quisiera felicitar a la Comisión de Régimen Económico y a su presidente, porque yo creo que este es uno de los aportes más importantes que se está haciendo al sistema tributario ecuatoriano. Creo que además es una de las reformas más positivas de las últimas reformas que hemos tenido en los últimos años. Pero sí quisiera hacer algunas observaciones de carácter técnico y algunas sugerencias, y que me permito pues solicitar que sean acogidas, o que en su defecto, a lo mejor en el futuro, en una posterior reforma tributaria, podrían ser acogidas. Primero, en lo que respecta a la residencia fiscal, tal como queda establecida las normas sobre la residencia fiscal, es exactamente la misma redacción que existen en otros países del mundo. Por ejemplo, España, donde existen tratados y convenios para evitar la doble imposición y de intercambio de información. Yo no sé por qué nos escandalizamos aquí por ese tipo de normas. Son normas que existen en muchos países del mundo y que son para combatir el fraude fiscal. Ecuador no se puede quedar rezagado en el combate al fraude fiscal, si no nos convertimos en un nicho de fraude fiscal, no solamente para los ecuatorianos, sino para extranjeros también. Ahora bien, lo que sí creo es que debemos darle suficiente valor a los certificados de residencia fiscal que presenten ecuatorianos que residan en otros países, y sobre todo existen convenios de doble imposición, para que no se pague dos veces el impuesto. Hay que tomar en cuenta una cosa. Por ejemplo, el impuesto a los dividendos, cuando se pagan en el Ecuador y se pagan en otro país, de acuerdo al artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, están exentos, si es que la persona reside en otro país. Pero eso no lo dice expresamente para esta nueva, digamos, imposición que se hace para los ingresos que se reciben por las ganancias de capital. Y ahí estamos hablando que inclusive en países habiendo convenios de doble imposición, existen impuestos distintos. Por ejemplo, en Ecuador, la ganancia de capital por la transferencia de acciones o participaciones grava el impuesto a la renta, mientras que en España es un impuesto a la utilidad, la ganancia de capital. Son impuestos distintos y obviamente esto puede dificultar la aplicación de los convenios de doble imposición. Debería tomarse en cuenta esto para que, digamos, existan ciudadanos que no paguen doblemente un impuesto por las ganancias de capital. Esto también podría ser una barrera de entrada para ciertos inversionistas que, digamos, pueden darse cuenta que si adquieren acciones en el Ecuador y luego las quieren vender, no solamente paguen impuestos en Ecuador, sino que también les toque pagar impuestos en su país en el cual son residentes fiscales. Por otra parte, en el tema de las industrias básicas, vuelvo a decir lo que ya dije en el primer debate. O sea, están pensando en los chinos y en la refinería del Pacífico, cuando estamos hablando de que se puede hacer o construir por primera vez una planta de urea en el Ecuador, que no existe. Siempre tenemos que importar la urea y muchos productos básicos. Y entonces nos cerramos y decimos no lo hagamos porque entonces China es la única favorecida. ¿Y acaso no pueden venir inversionistas de otros países, de Estados Unidos, de Japón, de Rusia, de Europa en general? Por otra parte, estoy de acuerdo que se establezca un ICE adicional si queremos salir del sistema a gas, de las cocinas a gas y de los calefones a gas. Totalmente de acuerdo. Pero creo que también deberíamos nosotros establecer una disposición transitoria en la cual demos un beneficio fiscal a quienes adquieren las cocinas de inducción, pero un beneficio fiscal para el consumidor. Por ejemplo, una disposición transitoria que durante los próximos 2 años, mientras dure este proceso, sea IVA tarifa cero la adquisición de cocinas de inducción, por ejemplo. Eso me parece importante. Por otra parte, si bien es cierto que, como dice el informe,
aquello del contribuyente sustituto ya está en la Ley General Tributaria Española definido. Nosotros lo estamos definiendo aquí como otros responsables. Pero no es que nunca ha existido el beneficiario sustituto. En el artículo 28 de la ley orgánica, perdón, del Código Tributario, ya están quienes son beneficiarios sustitutos. Por ejemplo, cuando se hace una venta de negocio, quien no adquiere se sustituye las obligaciones tributarias, digamos el adquirente, de quien lo tenía antes. Entonces, estamos estableciendo, digamos, una segunda clase de beneficiarios sustitutos y tampoco me parece justo que si un accionista mío, yo estoy siendo una sociedad, suponiendo que yo sea una persona jurídica, y un accionista mío hace una transferencia de acciones y no lo reporta, no informa, y lo que es peor, no paga el impuesto, lo tenga que pagar la sociedad sustituyéndose en obligación. Estoy de acuerdo en que se haga responsable solidario, aunque sea solidario para que nunca deje el otro también de pagar, o responsable subsidiario, pero no sustituto. En todo caso, se ha establecido una herramienta que es el derecho de repetición en caso de que no se pague el impuesto, pero me parece débil, me sigue pareciendo débil. Creo que no solamente debería dársele entonces derecho de repetición, sino también derecho de retención, para retener las utilidades, digamos, del cesionario hasta que se terminen de cancelar todos los impuestos que tuve que yo cancelar por él. Y obviamente establecer una disposición transitoria en la ley de compañías, en esta ley, perdón, para cambiar la ley de compañías, y que se establezca, por ejemplo, que el representante legal de una sociedad no está obligado a anotar en el libro de acciones y accionistas una transferencia de acciones mientras no se le demuestre o no se le establezca satisfacción que el cedente y el cesionario de una transacción de transferencia de acciones han pagado el impuesto a la renta correspondiente. Por otra parte, yo me permito insistir en el tema del incremento patrimonial no justificado como ingresos grabados. Está muy bien, pero mientras la administración tributaria no haga un levantamiento de tantos inmuebles que están a nombre de paraísos fiscales, compañías de Panamá, de las Islas Caimán, en donde no se sabe quiénes son los accionistas, no tienen ningún registro, como no generan renta en el Ecuador, tampoco dicen nada ante el SRI, nunca se va a poder establecer con claridad quién realmente ha tenido un incremento patrimonial no justificado, porque los vehículos, este tipo de vehículos para defraudar al fisco y, digamos, tener un incremento no justificado, ya se han utilizado. Y si no pongo una norma en que obligue a estos paraísos fiscales a establecer cuál es el último nivel de propiedad, entonces simplemente no vamos a poder realmente establecer al menos el incremento no justificado de los últimos 5 o 6 años en que se puede hacer una auditoría tributaria. Por otra parte, creo que nosotros debemos tratar de no mandar tantas cosas al reglamento. La ley tributaria, el régimen tributario, se rige por el principio de legalidad. Lo dice el artículo 4 y 5 del Código Tributario. No estoy de acuerdo que, por ejemplo, las pérdidas definitivas que tengo que, digamos, mandar al gasto o compensarlas contra provisiones, se haga según lo que dice el reglamento, cuando ahora la ley sí establece en qué casos yo puedo hacer esto. Se hace esa reforma y dice ahora, digamos, dice, un minuto, asambleísta. Gracias. Dice, se mandará al reglamento las pérdidas de los créditos incobrables. Si cambiemos, reformemos, pero no mandemos al reglamento porque creo que seguimos transgrediendo este principio importante que es de legalidad. Creo que deberíamos insistir en el tema del primer empleo como beneficio fiscal. En el futuro insistir en el tema del acta de conformidad. Creo que la administración tributaria no tiene capacidad suficiente de cobro. La administración tributaria a lo mejor tiene poco personal, tiene muchas acreencias y poca efectividad en el cobro. Hay que establecer un sistema por el cual la administración tributaria pueda cobrar rápido. Y una de esas puede ser un acta de conformidad en que, habiendo un acta definitiva
digamos, de auditoría, lo acepta el contribuyente a cambio de no pagar, por ejemplo, el recargo del 20%, y en un estudio de costo-beneficio puedan ganar las dos partes y el Estado cobrar mucho más rápido. Muchas gracias, señora presidenta.